Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les esté bendiciendo en este momento, en este día para nosotros de estudio de la palabra de Dios. Decirles que todavía tenemos en el corazón lo que vivimos el domingo, por la gracia de Dios pudimos estar o nos hemos unido para poder partir el pan, para compartir la cena del Señor, y realmente fue algo muy emotivo para nosotros, aunque lo hemos hecho de esta manera, nueva, pero nos ha ayudado y ha hecho muy bien a cada uno de nosotros. Hoy día miércoles es día de estudio para la iglesia, estudio de la palabra de Dios. Para la iglesia en Calle Antártida, Argentina, 2460, el miércoles es el día donde nos juntamos para poder estudiar la palabra de Dios. Y como sabemos, estamos allí mirando juntos la carta a los Gálatas. Y hemos avanzado bastante ya y nos hemos adentrado en la carta a los Gálatas y ya estamos mirando el capítulo 3. Y te acordás que estuvimos mirando el miércoles pasado los primeros 5 versículos del capítulo 3, donde se encuentran 5 preguntas, preguntas incisivas, preguntas filosas, que tienen por objetivo que aquel que recibe la pregunta haga una reflexión. Y concluíamos diciendo que en esta libertad con que Cristo nos hizo libres, libertad que está apoyada en la gracia de Dios, la reflexión o ser reflexivos es una arista importante. Y con este concepto, el apóstol Pablo va a esbozar los siguientes versículos tomando por ejemplo principal a Abraham, anexando a este personaje Abraham lo dicho por el profeta Habacuc, y aún poniendo dentro de este conjunto de Abraham y Habacuc a la persona del Señor Jesús. Ahora, en la iglesia de Galacia, en este momento donde Pablo está escribiendo, había 3 grandes grupos. Estaban los que eran judíos, que habían echado raíces en Galacia, judíos que por distintas dispersiones, porque el pueblo de Israel sufrió muchas dispersiones, muchas migraciones, otros por conveniencia personal, se arraigaron en la tierra de Galacia. Y allí, establecidos, comenzaron a edificar sus vidas, sus dinastías. Y de repente, la costumbre era que donde hubiese 10 judíos, podían conformar una sinagoga y se juntaban los sábados para leer la Torá y para poder escuchar algo de el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos hoy. Estos que eran judíos y que ahora habían recibido a Cristo, estaban en un tiempo extraordinario, donde por un lado estaban recibiendo la enseñanza que mediante el Espíritu Santo y con el discernimiento que el Espíritu Santo ahora tenían, podían leer el Antiguo Testamento y podían entender la palabra de Dios de una manera que no la habían entendido nunca. Más aún, en ese tiempo, lo que circulaba en las iglesias era lo que se conocía como el Evangelio cuádruple. Eran los 4 evangelios que nosotros tenemos conformados en un libro, y se los conocía como Evangelio cuádruple o Evangelio de la verdad, donde a través del Espíritu Santo, aquellos hermanos, mediante la doctrina de Cristo, mediante las palabras de Cristo, mediante la vida del Señor, iban asimilando
partes de esto tan maravilloso que es el conocimiento de Dios. El segundo grupo era el grupo que había venido de Jerusalén, que ya estuvimos hablando en el capítulo 2. Este grupo reducido que venía con la intención de recuperar a aquellos judíos que habían creído en Cristo, volverlos a abrazar y traerlos al judaísmo, diciéndoles que la obra de Cristo sí era una obra maravillosa, pero necesitaba esta obra ser adicionada, suplementada con distintos tópicos de la ley. Entonces sí, esa obra era totalmente completa. Y también decíamos que la obra de Cristo suplementada era una obra de Cristo anulada. La obra del Señor fue completa. No hay nada más por hacer, no hay nada más que hacer. Él lo hizo todo, él dijo, consumado es. Y el Padre lo resucitó, el Espíritu Santo con poder lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, no hay que agregarle absolutamente nada. El tercer grupo era el grupo de los gentiles. Personas que eran propias de la tierra de Galacia, seguramente politeístas, como la gran mayoría de las personas en aquel tiempo, que habían oído el Evangelio de Jesucristo, lo habían abrazado, lo habían creído con fe y eran salvos. Ellos poco sabían de Abraham. Quizás alguno había escuchado algo en algún culto donde alguien que podríamos llamarlo afortunado tendría partes de lo que era la Torá o el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos. Y entonces quizás en algún momento habrían escuchado de Abraham, ¿sí? Pero no mucho más que eso. Y el apóstol Pablo va a tomar, a partir del verso 6, a Abraham como personaje central y va a ir adosando en primera instancia la expresión del profeta Habacuc para luego traer la persona de Jesucristo y con su persona gloriosa poner bajo de sí tanto la persona de Abraham como la persona de Habacuc. Y dice la escritura de esta manera, capítulo 3 de la carta a los Gálatas es largo, tenía intención de leerlo junto con ustedes, pero no lo podemos hacer por amor al tiempo. Y tampoco me quiero detener tanto en este capítulo 3, aunque es precioso porque es un capítulo donde se asientan bases de salvación. Y hoy vamos a ver bases de salvación. Dice la escritura del verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta palabra creer allí significa que alguien toma todo su ser y lo deposita en otra persona. Alguien toma todo su ser y lo deposita en otra persona. Esta palabra creyó es lo mismo que te sucedió a vos y a mí cuando recibimos el Evangelio y lo creímos e incorporamos el Evangelio a nuestras vidas. Y por otro lado, tomamos toda nuestra vida y la depositamos en la persona de Dios mediante la obra de Cristo. Ahora, Abraham creyó, dice la escritura, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando uno habla de Abraham, lo único que piensa en primera instancia es, Abraham. Abraham, que se lo llamó Dios de la tierra de Ur, y inmediatamente vamos al momento donde Abraham tiene que ofrendar a su hijo a Dios. Pero a lo largo de la vida de Abraham, yo estaba mirando, por lo menos hay 8 lugares, 8 momentos en los cuales Dios prueba a Abraham para ver si Abraham cree en él. Y cada vez que Abraham creyó a Dios, Dios le dio algo. Y cuando Dios lo llama a Abraham en tierra de Ur, le dice, andate de esta tierra. Y Abraham la pasaba re bien en Ur.
Abraham tenía territorio, Abraham tenía un bienestar, Abraham había construido un presente y tenía prosperidad para el futuro, y de repente Dios se le presenta en la vida y le dice: Abraham, salí de Ur a un lugar donde yo te voy a mandar o te voy a decir. Y dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios. Creyó en el sentido de que Dios solamente quería el bien para él. Y entonces él le creyó a Dios. Pensó que él, asociado con Dios, iba a tener una vida aún mejor que la que tenía. Y dice la Escritura que oyó la voz de Dios y le creyó a Dios. Luego, en el capítulo 12, encontramos a Abraham en la tierra de Mesopotamia. Y Dios le dice a Abraham: deja a tu familia. Y Dios le dice y le da una promesa: en ti van a ser bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. Más adelante, en el capítulo 12, encontramos a Abraham en tierra de Siquem. Y Dios le dice: mira, Abraham, a tu simiente le voy a dar toda esta tierra. Y vamos a decir: ¿y dónde está la prueba de fe en la cual creyó Abraham la palabra de Dios? Recordá que Sara era estéril. A tu simiente le voy a dar toda la tierra. Génesis capítulo 13. Abraham se separa de Lot. Conoces la historia. Y allí en Betel, Dios le da dos promesas por haberse separado de Lot. La primera es que toda la tierra que veían sus ojos, iba a ser de su simiente. Y le dice a un Dios: ¿ves las estrellas? Tus hijos van a ser comparados en esta cantidad, ¿sí? Así como las estrellas de los cielos. En el capítulo siguiente encontramos a Abraham, luego de haber tenido victoria sobre el rey Kedorlaomer, volviendo para su tierra. Abraham había conformado un ejército con sus siervos, los nacidos en su casa, un pequeño ejército, y había confiado en Dios. Y había obtenido la victoria. Y en ese momento Dios se le aparece y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón va a ser sobremanera grande. Y Abraham cree en Dios. Y dice la Escritura allí que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y 3 veces el Nuevo Testamento va a utilizar la expresión: el justo por la fe vivirá. Y 3 veces, ¿sí?, va a marcar el Nuevo Testamento justamente esta expresión: creyó Abraham y le fue contado por justicia. En el capítulo 17 de Génesis, Abraham tiene como 90 años. Y Dios se le acerca y le dice cómo se tenía que llamar su hijo. Y Abraham le creyó. Y Sara era poco menor que Abraham y seguía siendo estéril. En el capítulo 18, Abraham tiene como 100. Y Dios se le presenta con un almanaque y le dice: tal día de tal mes vas a concebir un hijo. Y dice la Escritura que siendo Abraham casi ya un hombre muerto, Dios le da la bendición de poder concebir. En el capítulo 22, Abraham tiene mucho más que 100 años. Y Dios le dice: dame a tu hijo a quien amas. Y ya conocemos la historia.
Ahora, los judíos se apoyaban en Abraham. Y Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Y se justificaban los judíos porque decían que ellos eran descendientes de Abraham. ¿Sí? Y como descendientes de Abraham eran como herederos, por así decirlo, de todas las cosas de Dios, de todo lo que Dios había prometido, de la vida eterna, etc. Pensaban que por ser solamente de la línea genética de Abraham, ellos ya estaban bien con Dios. Por eso les decía, Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Pablo viene con un evangelio que tenía menos de 10 años, estábamos más o menos en el año 40, el Señor murió más o menos en el año 30, así que tendría más o menos este evangelio, esta doctrina nueva, como ya se llama en los libros, en el libro de los Hechos, unos 10 años. Y lo magnífico es que Pablo va a tratar de unir todo este ejemplo de Abraham y va a tratar de traerlo a su tiempo actual, porque el Señor Jesucristo ya le había dado pie para hacer esto. Cuando uno va a San Juan capítulo 8, en el verso 56, el Señor Jesús dice acerca de Abraham, que Abraham vio desde lejos, vio el día, ese día, en que Jesucristo vino, tomó forma de hombre. Y dice la Escritura, Abraham vio ese día, mi día, y se gozó, se alegró. Entonces, allí el Señor Jesucristo toma esta historia de 2000 años y la une con su presente. Y Pablo va a hacer exactamente lo mismo. Toma el ejemplo de Jesús. Si el Señor lo hizo, yo también lo hago, dijo Pablo. Y toma este evento de hace 2000 años y lo traslada al año 40, por así decirlo, de la era cristiana. Ahora, Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham y tantos otros antiguos murieron en fe, como viendo la obra de Cristo desde lejos, desde lejos. Miren, yo muchas veces leí esta expresión y realmente no sé cuánto pudo ver Abraham. El Señor Jesucristo dice que vio lo suficiente para causarle alegría a su corazón. Yo no sé cuánto vio Abraham, no sé cuánto vieron los antiguos, pero la Escritura, ¿sí?, me relaciona, y Pablo relaciona a Abraham con Cristo, y en el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y el verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas o la promesa del Espíritu Santo. Y el verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que para Abraham, la base de la justificación fue creer. Para vos y para mí, la base de nuestra justificación también es creer. Porque justificados, pues, somos por la fe, dice Romanos 5. Por lo tanto, el hecho de creer en la obra de Cristo genera en nosotros justificación. Lo mismo le pasó a Abraham hace
2000 años. Cuando entendemos esto, querido, mi corazón queda perplejo. Realmente la salvación es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Es un milagro tan grande que Abraham, mirando hacia el futuro, en fe, pudo ser justificado. Es un milagro tan grande para vos y para mí, que mirando hacia el pasado y poniendo fe en la obra de Cristo, podemos ser justificados. La salvación es un milagro. ¿Cómo no dar gloria a Dios? Qué magnífico es haber oído el Evangelio. Y qué magnífico haber creído al Evangelio, cuando el Evangelio se hizo y trajo la luz a nuestras vidas y vos y yo decidimos creer en Cristo. Qué magnífico ha sido esto. La salvación es un milagro. Gloria a Dios por esto. Ahora, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y dice el verso 11, preciosa expresión, junto con el verso 8. El 8 y el 11. Y dice de esta manera. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esa es la expresión de Habacuc. Me gusta la expresión del verso 8, porque dice que Dios, previendo que habría de justificar a los gentiles. Qué bueno que es que en medio del ejemplo de Abraham, al cual los judíos habían apropiado para sí, la palabra de Dios incorpora a los gentiles. A vos y a mí, que no teníamos parte, que estábamos ajenos, ¿sí? Que estábamos sin Dios y sin Cristo, dice la Escritura, y conocéis cómo sigue el versículo. Pero dice la Escritura que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso te alcanza. Y vos podés decir, y yo puedo decir, a mí me llegó, a mí me llegó. Y así por la fe que tuvo Abraham en la obra de Cristo, porque él murió en fe, así yo también puedo obtener la misma justificación mirando al pasado, la obra de Cristo y trayéndola a mi presente. Ahora este versículo 8 me gusta y es un versículo bárbaro para aquellos que no creen que la Biblia es algo inspirado por Dios. Mirá lo que dice. Dice, Dios, la Escritura, la Biblia, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, la noticia a Abraham. ¿Quién? La Escritura. La Escritura. La palabra. El Logos. Todos sabemos que Jesucristo es la expresión de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de la expresión de Dios. Estamos hablando de Jesucristo. No podemos separar. Si bien Dios es un Dios en tres personas, pero conformado en un solo ser. Y cuando hablamos de la Biblia, hablamos de Dios. Y cuando la Biblia promete, es Dios quien promete. Y por eso Habacuc dice, el justo va a vivir por fe. Tiempo después el apóstol Pablo va a decir, por fe andamos y no por vista. Por fe vamos atravesando las circunstancias de la vida y no es por la vista, sino por la fe. Y cada vez que vos tomás tu Biblia y escuchás la voz de Dios y recibís una promesa de Dios y creés, ponés fe en esa promesa,
Es como que esa promesa cobra vida y anida en tu vida. No sé si estoy siendo claro. Cada vez que yo leo una promesa, una expresión de la palabra de Dios y pongo mi fe en ella, esa expresión es como que cobrara vida, se incorporaría o se incorporara a mi vida, y eso hace que esta expresión impacte, tome parte en mi vida. Por eso dice el profeta de la antigüedad, el justo por su fe va a vivir. Y cuando, vuelvo a repetir, cuando vos tomás un fragmento de la palabra de Dios y pones tu fe en ese fragmento de Dios, ese fragmento de Dios se incorpora a tu vida y hace que tu vida sea distinta. Ese fragmento de la palabra de Dios te bendice. ¿Por qué? Porque cuando pones fe en lo que la Escritura dice, estás poniendo fe en lo que Dios dice. Y Dios le creyó y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cada vez que vos le crees a Dios, que yo le creo a Dios, pasan cosas en el cielo. Y son cosas maravillosas, personales para vos y para mí y para cada uno de aquellos que ponemos fe en la Escritura. Ahora, quiero entrar en una parte, ¿sí?, de la Escritura que para mí, de este capítulo que para mí es importantísimo. Durante muchos años, como 14, tuve el privilegio de, ustedes saben, de enseñar en un instituto bíblico. Muchas veces a los alumnos, al curso, les hice esta pregunta. ¿Por qué la salvación no se pierde? Hoy te la hago a vos la pregunta. Mira, la respuesta que siempre oí fue porque fui sellado con el Espíritu Santo. Eso es una verdad que ninguno ni nadie puede refutar. Todos aquellos que hemos confiado en Cristo fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí el apóstol Pablo, en el verso 13, va a argumentar, o a partir del verso 13, los asientos de la salvación. Dice la Escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, verso 13, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Queridos, la respuesta a la pregunta no es la respuesta que quizás cada uno de ustedes respondió en su casa o en este momento de intimidad.
y que es la respuesta que generalmente escuché. La salvación no se pierde por causa de un pacto. Dios es un Dios de pacto. A Dios le encantan hacer pactos con el hombre. Desde Génesis a Apocalipsis uno ve tantos pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y en todos ellos ve algo como un denominador común. El pacto tuvo que romperse por causa de la ineficiencia del hombre. Dios comienza a hacer un pacto allí en la creación. Lo hace con Adán. Capítulo 2 de Génesis. Y Adán, en el capítulo 3, rompe el pacto. Esta rotura del pacto hace que Dios no pueda cumplir todos sus deseos en el hombre y hace que el hombre no pueda alcanzar todos los beneficios que Dios tiene para el hombre. A través del tiempo, siempre, como dije, los pactos sufrieron roturas por causa de que el hombre no fue capaz de mantener el pacto. Viendo Dios la imposibilidad de que el hombre logre mantener un pacto, viendo Dios que el hombre era o es totalmente ineficaz en la mantención o en mantener un pacto, Dios tiene que buscar la forma de lograr un pacto estable. ¿Sí? Y dice la Escritura que cuando Dios hizo un pacto con Adán y ese pacto se rompió, entró la muerte por causa del pecado. Y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Romanos capítulo 5. Pero claro, Dios busca la forma en su amor hacia cada uno de nosotros, en su responsabilidad sobre su creación. Busca la forma de lograr un pacto que pueda ser estable, que pueda ser permanente, a tal punto que pueda ser eterno. Y entonces dice la Escritura que en la persona de Jesús, Dios hace, en la persona de su Hijo, Dios hace que Él sea semejante a cada uno de nosotros, que venga en forma de hombre. Dice la Escritura de esta manera: sacrificio y ofrenda no te agradaron, entonces me preparaste cuerpo. Dice también el libro de Hebreos: y aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Último. ¿Y qué era lo primero? Lo primero son pactos que siempre sufrieron fracturas porque no pudieron ser estables. Y el Señor dice: quita lo primero para establecer esto que es último. Y volvemos al concepto suficiente. No hace falta ponerle nada. Y entonces Jesucristo toma forma de hombre. Y aparece en los evangelios esta expresión: el Hijo del Hombre. Y esta expresión, Hijo del Hombre, significa el hombre perfecto. Y en la persona de Jesucristo, cada uno de nosotros somos representados delante de Dios. Y en la persona de Jesucristo, Dios hace posible que haya un encuentro entre Él y cada uno de nosotros, que somos los que rompimos el pacto. Entonces Dios hace un nuevo pacto. Dice la Escritura, basado sobre mejores promesas. Y este pacto no lo hace ni con vos ni conmigo. Lo hace con Cristo.
con el Hijo del Hombre, el cual es mi representante. Cuando yo escucho el Evangelio, el Espíritu Santo trae la luz del Evangelio a mi vida y yo decido creer en Cristo, entonces dice la Escritura que el Espíritu Santo me toma y me coloca dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos metidos en un cuerpo. Cuando yo fui colocado en Cristo, entonces el pacto que Dios hizo con el Hijo del Hombre, con Jesús, con Jesucristo, me alcanza. Y ese pacto entonces me bendice. Y ese pacto hace un trabajo tan grande, hace un cambio tan radical en mi vida, que me transforma en heredero con Cristo. Es decir, cuando el Espíritu Santo me coloca dentro de Cristo, la persona de Cristo me inunda, me invade de tal manera, ¿sí? Me completa de tal manera, que la Biblia puede decir de vos y de mí que somos herederos juntamente con Cristo. Ahora, este maravilloso pacto permanece estable a través de los siglos, ¿sí? Y me gusta la expresión de aquí de Gálatas, porque la expresión dice de esta manera, en el verso 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, para con Cristo. Un pacto, ¿cuándo fue hecho ese pacto? Fue hecho, el versículo 8 dice, previendo Dios que habría de justificar a los gentiles, ¿sí? Y junto con los gentiles, a todas las personas. Porque únicamente alcanzamos justificación a través de la fe. Para los antiguos, fe en el futuro, en la persona de Cristo a futuro. Para nosotros, fe en la obra de Cristo en el pasado. Pero ya dijimos, tanto para los unos como para los otros, fe, fe. Y este pacto que Dios ha hecho con aquel que es mi representante permanece estable, porque del lado de Dios no hay cambio, porque Dios no cambia. Y del lado de mi representante, el Hijo del Hombre, el cual también es Dios, no cambia. No cambia. Y como mi representante fue perfecto ante la presencia de Dios, dice la Escritura que Él entró con su propia sangre. Fue suficiente su propia sangre. Él es el mediador entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos colocados dentro de su persona. Y este pacto que Dios ha hecho con mi representante es indisoluble. Y por el hecho de que yo estoy en Cristo, que vos estás en Cristo, y al ser este pacto indisoluble, tu salvación no se pierde. Ahora, cuando vos creíste por la fe, cuando yo creí por la fe en la persona de Jesús, se activó instantáneamente en cada uno de nosotros la reconciliación, un acuerdo entre partes, ya lo vimos esto. Se activó la redención, la compra de aquellos que éramos esclavos mediante la obra de Cristo, dice Pedro, mediante la sangre preciosa de Cristo. Y se activó la justificación, la declaración de cada uno de nosotros de libertad, aunque somos pecadores,
pero Dios no imputa el pecado en nosotros que somos pecadores, sino que lo imputa en la persona de Cristo, aquel que me representa. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y luego de que se genere en nosotros, se active en nosotros la reconciliación, la, la redención, la justificación, entonces dice la palabra de Dios en Efesios, que una vez que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es el adelanto, las arras. Las arras. En la antigüedad, la palabra de Dios usa en el Antiguo Testamento una palabra que es zacar. Zacar significa Dios marca para recordar a través del tiempo. En el Nuevo Testamento, y después de la obra del Señor, de la obra vicaria de Jesús, Dios coloca en cada uno de nosotros parte de sí, al Espíritu Santo, como sello, como propiedad. Y en la antigüedad zacar decía o significaba esto es de mi propiedad. Hoy con el sello del Espíritu Santo, Dios dice, esto es de mi propiedad. Por eso dice la Escritura, ahora mío eres tú, mío eres tú. Y dice allí el verso 22 del capítulo 3. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pues todos sois hijos de Dios, y termino con esta expresión. Pues todos sois hijos de Dios, verso 26, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni esclavo. Perdón, no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. El mundo en la antigüedad tenía estos tres estratos: el judío, el gentil, el esclavo, el libre, el hombre y la mujer. Pero en esta nueva, como dice, y vuelvo a citar al escritor John Stott, en esta nueva humanidad que Dios ha creado, que es la iglesia, Pablo incorpora justamente otro nuevo estrato, y dice, porque todos vosotros sois de uno en Cristo Jesús. Y termina diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Que Dios te esté bendiciendo y esta palabra traiga alegría a tu corazón.